Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días a esta transmisión del mensaje de este domingo 9 de agosto ya del año 2020. Con un mensaje sensible, amados, un mensaje que el Señor tiene para nosotros esta mañana de este domingo 9 de agosto. Bienvenidos a esta casa del Señor, esta casa iglesia, la casa de Dios, Reino de Dios Ministerios. La semana estuve sumergido, ayer no fue la excepción, en un tiempo especial, en una oportunidad especial, en un mensaje especial, en una atmósfera de mucha disciplina y simultáneamente también de amor, de comunión. Y claro, cuando existe esto, cuando hay este compromiso con Dios, y lo tengo que decir como lo he aprendido a lo largo de mi vida, no falta ¿cómo te diría yo? Ante tu consagración, el énfasis de Satanás. Y aunque a muchos no les gusta hablar de esto, si tú no conoces al enemigo con el que te enfrentas, difícilmente puedes tener una batalla con él. Aunque muchas veces el Señor es mismo el que pelea las batallas, pero en ocasiones te usa a ti. Así que tienes que conocer con qué y a quién te estás enfrentando. Hubo manifestaciones, pues, de bendición enormes, pero también hubo señales de cosas y que no le agradan a Dios, aún en casa. Por actividades ministeriales y de llamado del Señor, para mí atendí a una actualización y una certificación como facilitador o faculty de liderazgo del Instituto Haggai, de liderazgo global avanzado para toda Latinoamérica. Estuve con hermanos y hermanas de todo el continente, increíbles siervos, increíbles seres humanos, hermanos y hermanas en Cristo que conocí, y el Señor removió fibras profundas, sensibles de mi ser, y simultáneamente me volvió a hablar de sencillez, me volvió a hablar de amor, me volvió a hablar de disciplina, me volvió a hablar de detalles, me volvió a hablar de observar su creación. Pero me volvió a hablar también de observa tu casa. Y ayer fue la señal precisamente que en algún momento recibimos en esta casa. Observa tu casa, ten tu casa. Y es algo que ha conmovido mucho mis entrañas, mi corazón. Alejandra, bienvenida, hija. Y al respecto de esto que comparto, el Señor ha movido en mi corazón en relación con esta porción de su palabra que se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos 1 y hasta el 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 y hasta el 4. La palabra de Dios dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, escribe Pablo, escribiéndole a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, dignos, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Y amado en Cristo, querido amigo, yo te invito a que observes 3 declaraciones fundamentales que hace en esta porción ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Primera declaración: esfuérzate en la gracia, le dice Pablo a Timoteo, le escribe Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. Lo segundo que le dice:
encarga a hombres fieles, es decir, no lo tomes todo por tu propia cuenta. Le dice, encarga a hombres fieles, apóyate, haz equipo, coordínate, colabora con hombres fieles. ¿Pero fieles a quién? Leales a Dios, por supuesto, a Cristo, y por supuesto unos a otros. Y tercera cosa que le dice, muy importante, que sean idóneos para enseñar también a otros. Amado, y tú estarás pensando quizá que esto de ser idóneo para enseñar tiene que ver solo con que conozcas entonces perfectamente la Escritura o que conozcas de metodologías. Y no estoy diciendo que no sea así, que no sea necesario. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que lleves una vida conforme a la voluntad de Dios. Que tu vida sea de testimonio en eso. No estoy diciendo que puedas ser tú perfecto, porque muchos confunden la palabra santo con perfección, cuando la palabra santo significa apartado para Dios. Perfecto solo Dios es, pero por lo menos que en tu corazón exista y se note que tu testimonio sea la intención de servir a Dios. A eso se refiere con que sean idóneos para enseñar también a otros, que tengan un corazón dispuesto, comprometido con Dios. Y además de estas tres declaraciones, de esto que ya compartí, y a manera de consecuencia de lo anterior, fíjate cómo cierra esta porción en la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículos 1 al 4, y es tremendo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Wow. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oh, hermano, hermana, la vara la ha colocado alta el Señor hoy. Y en ello vamos a profundizar por gracia, en esta ministración, en este mensaje que lleva por título, amados, que ya empieza a aparecer en la parte de abajo de su pantalla, el buen soldado de Cristo. El buen soldado de Cristo, amados y amadas. Y sin más, vamos a orar, vamos a irnos a un tiempo de oración, amados. De una oración que necesitamos mucho, Señor. De una oración que tiene que empezar por casa. La palabra de Dios es muy clara cuando te dice que cuides tu casa, ¿verdad? El templo del Espíritu, habla de tu cuerpo, que te cuides tú. Sobre todas las cosas que cuides tu corazón, también te dice. Que des testimonio de aquello que Él te ha entregado. Y en mi corazón hoy está el llevar la oración a un terreno que por naturaleza latina tenemos muy presente, pero que como hijos de Dios, sobre todo si somos siervos, de repente es fácil olvidarnos que es nuestra familia directa. Así que si me permiten, hoy voy a orar por nuestras familias. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos das, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, mueves en nuestro corazón. Clamar, Padre mío, porque esa es la palabra. Intencionalmente, clamar, Padre mío, con desesperación, Señor, para que tu diestra de poder, como dice tu palabra, se pose sobre todas y cada una de las personas que habitan las casas de tus hijos e hijas, o de los que no lo son, que están viendo o que van a ver y a escuchar este mensaje, porque yo les pido de todo corazón que lo compartan. Posa tu diestra, Señor.
y con eso también tu abrazo que los libra de todo mal y de toda tentación. Una diestra que guía, que da verdad, que da claridad, que muestra el camino, que te permite tener visión y dirección de hacia dónde dirigirte. Con la certeza de que sin importar la dirección, lo que estás viendo llegará. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se vaya a arrepentir. Y un abrazo, dice la palabra de Dios en el Salmo 91, que con sus alas nos cubre, Señor, y que nos libra de todo mal y de toda tentación. Eso es lo que clamo esta mañana, para que toda cosa que esté estorbando, Padre mío, toda arma del enemigo, todo lazo que haya querido atar y maldecir a quienes en nuestros hogares viven, Señor, sean rotos, sean desatados, despedazados y echados al fuego eterno. Ese fuego que destruye lo oscuro y lo malo, pero que purifica y alumbra lo que viene de ti, es tu propósito, Señor. Esa es mi oración esta mañana para todos y para empezar este mensaje que te entrego, Señor, para que seas tú el que hables y no yo, Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. El buen soldado de Cristo. Hay declaraciones ahí. Esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa esto? Y es que, amados en Cristo, quizá todos luchamos para entender el significado y dar una aplicación a esta frase que Pablo dirigió al joven Timoteo, un joven que le seguía, un joven que le buscaba. Fíjate en esto que te estoy diciendo. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice la palabra de Dios. Pero tú buscas ese consejo. No esperas a que alguien te lo dé. Y si eres discípulo, buscas al maestro, no esperas que el maestro te busque a ti. Pablo dirigía estas cartas al joven Timoteo porque no estaba en ese momento con él, así que escribía cartas porque lo había dejado en una obra. También podemos estar seguros de una cosa, y es que no pretendió hablar con una elocuencia solo poética o retórica, sino que tenía un mensaje perfectamente intencional que entregarle de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, y entonces su mano siendo usada para ello, su mente incluso, su corazón. Y eso es lo que es. Un mensaje desde el corazón de un padre espiritual. Un padre espiritual motivado por un amor intenso a su hijo en la fe, en quien tuvo el más profundo interés. Muchas veces decimos que la gracia es un favor inmerecido, amados. Sin embargo, raras veces consideramos la gracia aparte del perdón y la salvación. Es decir, la gracia es consecuencia de que tomaste una decisión por Cristo. Sí, eres salvo por gracia, pero tomaste una decisión. Diste un paso. Y por eso estás en el pacto de la gracia, conforme a la palabra de Dios. Amados, la gracia a la que Pablo se refiere en este texto es práctica y es útil, como todo lo que Dios nos entrega, porque Dios es simple, Él no se complica. Él mismo la ha experimentado en el cumplimiento de su misión terrenal. Dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 10, repito, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 10,
he trabajado más que todos ellos. Hablaba de los otros apóstoles, pero no yo. Y así lo aclara Pablo. No yo, no es que yo haya trabajado más, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Pablo, consciente de que todo lo que hacía, de que la fuerza quizás sobrenatural en términos de energía que le duraba para tantos viajes, para tantas tiempos de compartir y de enseñanza, para tanto esfuerzo, para tanta persecución que tuvo, fue solo porque la gracia de Dios estaba todo el tiempo con él. Ahora, ¿cuál es el diseño de Dios? ¿Cuál es el fundamento de Dios en todo esto? Muchas veces las historias del Antiguo Testamento nos ayudan a entender principios del Nuevo Testamento, ¿sabes? Porque la palabra de Dios se explica a sí misma. Eso siempre es así. ¿Recuerdas tú alguna que ilustre un esfuerzo que sin duda vino de la gracia de Dios? Yo te voy a invitar a uno. Vamos al libro de Jueces. Porque en ese libro vemos cómo reiteradamente Israel se encuentra bajo el poder de fuerzas pecadoras. Ha dejado entrar el pecado hasta lo más profundo, hasta lo más personal, hasta lo más íntimo de su relación con Dios. Así actuó Israel en aquel tiempo. Muchas regiones del mundo, muchos países, muchos hogares, muchas familias, hoy están en esa misma situación. Como algunos de los que, aunque en el futuro puedan llegar a ser parte del pueblo de Dios, aún no han sido liberados de la mano de enemigos crueles y destructivos. Y se sienten perseguidos, se sienten oprimidos, se sienten sin gozo quizá, sin esperanza, como si no hubiese futuro. Y sé perfectamente que esto es muy del tiempo de hoy. Y esto es porque aún no han sido liberados de esa opresión, de esos enemigos crueles que los quieren destruir. Otros, sin embargo, ya son del pueblo. Aunque por la desobediencia y el pecado, porque el hecho de que tú hayas decidido por Cristo, hermano, el hecho de que tú ya seas hijo o hija de Dios, no te exime de seguir pecando. Y si tú estás pecando, estás en desobediencia. Y entonces te estás alejando de vivir una vida victoriosa y en gozo, que es a la que Dios te quiere llevar. David, Carlos, bienvenidos. Ahora, el propósito de Dios en el Evangelio de Cristo es hacernos libres, verdaderamente liberarnos. La palabra de Dios nos enseña que Dios involucra, nos llama pues, y utiliza a su creación, al hombre, hombres y mujeres, en todas sus obras. Y la historia que vamos a considerar ahí en Jueces, en el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, trata de una liberación. Y empieza con estas palabras. Ahí en el capítulo 13 de Jueces, Jueces capítulo 13, versículo 2. Jueces 13, versículo 2. Dice la palabra de Dios: había un hombre, el cual se llamaba Manoa, cuya mujer es estéril y nunca había tenido hijos. Palabra del Señor. Entonces estamos hablando de un hombre llamado Manoa, casado, pero su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. El plan de Dios requería el nacimiento de un niño especial.
Pero la historia no sugiere que Manoa tuviese capacidades especiales que le calificaran como un vaso apto para recibir el espíritu y planes divinos surgieran de ello. Al menos no lo dice ahí en Jueces 13. Y tampoco encontramos ningún ingrediente especial en su esposa que supliese lo que él no tenía, lo que a él le faltaba. Al contrario, el versículo describe su desventaja. Amados en Cristo, amigos, a veces nos pasa en la vida real, ¿verdad? Que estamos anhelando algo, que tenemos algo en mente, que hemos hecho planes por cosas, pero nos sentimos insuficientes, nos sentimos estériles, nos sentimos sin la fuerza, nos sentimos sin la motivación, nos sentimos sin las capacidades, ¿verdad? Bueno, no te preocupes. En la palabra de Dios escribe muchas situaciones así, y estamos hablando de una, ahí en Jueces, con Manoa y su mujer. ¿Cuántas veces leemos en la palabra de Dios que elige a una mujer estéril para dar a luz un niño que llevará a cabo los planes de Dios? Porque no fue la única, la esposa de Manoa. Siempre que Dios hace un milagro, amados, hoy lo sigue haciendo, es porque tiene un propósito al respecto. Con el evento y o con la persona que recibe ese milagro. O al menos con los que presencian ese milagro. Dios espera que nosotros aprendamos algo de eso que estamos viviendo, de eso que estamos siendo testigos, de esos ejemplos. El poder para realizar los propósitos celestiales se encuentra en la gracia celestial, no en el esfuerzo humano, ¿sabes? Y esto es una enseñanza que tenemos que tener directa. No tiene nada que ver con tus capacidades humanas. No tiene nada que ver con los talentos naturales que te dio Dios. No. Tiene que ver con la gracia inmerecida que de Dios has recibido y los dones espirituales que Él te ha entregado. Y es así como se revela Cristo en tu vida. A mí por primera vez se me reveló siendo un niño, a los 12 años al menos. Claro, hoy tengo conciencia de ello. A la distancia me doy cuenta de esas señales que fueron utilizadas por Dios para seleccionarme, para llamarme, aunque realmente le hice caso hasta muchos años después. Aunque realmente tomé ya mi llamado muchos años después, décadas después. Esta pareja, Manoa, su mujer, todo lo que necesitaban era una revelación de Cristo. ¿Y qué pasó? Recibieron una visitación del ángel del Señor. La palabra ángel literalmente significa mensajero. El visitante fue el mensajero del Señor. Y este mensajero, este visitante, fue la palabra de Dios que desde el principio del tiempo hablaba de parte de la Trinidad. Léase, hablaba de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 3 de Jueces 13. Fíjate lo que dice. Jueces capítulo 13, versículo 3. Le dice, concebirás y darás a luz un hijo. ¡Wow! Amén. Concebirás y darás a luz un hijo. Esta fue la palabra de este mensajero, del ángel del Señor, que les visitó a Manoa y a la mujer, y le dio esta palabra a la mujer. Fue la palabra que le entregó a la mujer de Manoa. Y esa sencilla declaración, esas pocas palabras transformaron para siempre a la mujer, porque esa palabra abrió su vientre, abrió su matriz y le dio vida.
Los nombres de la Biblia revelan la naturaleza de la persona, amados en Cristo. Manoah preguntó al ángel sobre su nombre. Fíjense qué atrevimiento, fíjense qué audaz fue Manoah. Le dijo al ángel, ¿cómo te llamas? Porque quería descubrir el carácter de este ser asombroso y sobrenatural. En Jueces, en el capítulo 13, versículo 18, el ángel le contesta, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y le da la respuesta en realidad. Porque entre otros nombres, admirable, consejero, príncipe de paz, se llama el Señor, entre otras cosas. Y le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Era Cristo mismo el que les había visitado. Lo que le estaba diciendo el ángel es, tú estás pidiendo algo que es demasiado elevado para ti. Y es mucho más grande, es asombroso de lo que las palabras pueden expresar. Eso es lo que le estaba diciendo. Quiero que observes algo y te quiero compartir esto como enseñanza. La misma palabra hebrea es utilizada en el libro de Isaías señalando al Mesías venidero. Cuando dice, se llamará su nombre admirable. Solo para ratificar que admirable, consejero, príncipe de paz, cuando le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y cuando dice en Isaías, se llamará su nombre admirable, está hablando en realidad del Hijo de Dios. Del ángel del Señor. Pero como Isaías no podía describir su carácter con un solo título, continuó diciendo lo que te acabo de compartir, y está en Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. ¿Te das cuenta? Y aún así, con todo esto que te acabo de decir, no es suficiente para describir completamente a Dios. Llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, nos dice en Mateo capítulo 1, versículo 23. Otro nombre que le damos al Señor. Llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Mateo capítulo 1, versículo 23. Otra visitación. Un ángel ordenó a José, que estaba desposado ya con María, Mateo capítulo 1, versículo 21, en donde le dice, llamarás a su nombre Jesús, Joshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor. Amén. José recibió instrucción de un ángel, el ángel de Dios, y le dijo, llamarás a su nombre Jesús, Joshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Compartan este mensaje, inviten. Su nombre es Cristo, el ungido. Señor de señores, Rey de reyes. De hecho, en el libro de Apocalipsis declara que Él tiene un nombre que ninguno conoce sino Él mismo.
¿Cuál es? Él mismo lo sabe, solamente Él lo sabe, así te lo dice. Eso está en el Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 12. Durante toda la eternidad estaremos descubriendo atributos de su carácter cuando lleguemos a su presencia, cuando entremos a sus aposentos, cuando estemos, si así es nuestro caminar, si así es nuestro crecimiento hasta la estatura del varón perfecto, para atravesar el río, ver el reino, entrar al reino, pero no solo eso, ser invitado a las bodas del Cordero, porque hay que requisitos, incluso hasta para eso. Aldo, bienvenido, hijo. Su nombre es admirable, más allá de las palabras, como ya acabamos de compartir en Jueces, en el capítulo 13, que acabamos de compartir también, amados, en Isaías, en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Y esta revelación a Manoah en Jueces, en el capítulo 13, demostró a Manoah y a su esposa, a esta pareja, la fuente de la fuerza, del poder para su hijo prometido, porque lo que nació de esa mujer estéril, cuando recibió la visitación del ángel del Señor Manoah y el vientre de su mujer fue abierto, el hijo prometido que nació fue Sansón. No cualquiera, fue Sansón. Dice en Jueces 13, versículo 19, el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Oh, amados, y en el futuro, cuando Sansón realizaba proezas, siempre podrían recordar que aquel que se manifestó a ellos en su poder, y hablo de Manoah y su mujer, ahora estaba obrando por medio de su hijo. Que ese poder admirable y sobrenatural vivía en su hijo. Y durante un tiempo, Sansón fue un buen soldado. El primer desafío para Sansón, para este soldado de Dios, para este soldado de Cristo, vino de un león rugiente, que seguramente tipificaba al león de quien nos escribió Pedro en la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice, Pedro escribe, inspirado por el Espíritu Santo, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál fue el primer enfrentamiento de Sansón y su fuerza sobrenatural? Un león. Lo despedazó. Sansón primeramente tuvo esta victoria, despedazó a ese león. Y de ahí en adelante experimentó una victoria y otra victoria y otra victoria y otra victoria. Y así. En una ocasión, describe la palabra de Dios, mató a 1000 hombres solo tomando la quijada de un asno. Y una vez que los mató, retiró la quijada, la aventó. No quiso asirse a ninguna herramienta o a un método, porque él conocía la fuente de su poder. Él sabía que no era la herramienta, la quijada del burro, la que le había dado la fuerza o la capacidad de acabar con 1000, sino quien estaba en él. Una noche, cuando Sansón visitó la ciudad capital de los filisteos de Gaza, y aquí hago un paréntesis, ¿te das cuenta por qué Gaza sigue siendo el centro de la disputa entre las dos descendencias de Abraham? ¿Dónde está Belén? En Gaza.
¿En dónde ocurrieron los mayores milagros y victorias? En Gaza. ¿En dónde está la capital, o estaba, y sigue estando, podríamos decir, de los filisteos? En Gaza. Visitó la capital filistea en Gaza, Sansón. Sus ciudadanos pensaron atraparle. No obstante, a medianoche Sansón se levantó, arrancó las puertas de la ciudad con sus bisagras y escapó. Pero no solamente salió, sino que además dejó las puertas abiertas por si alguno quería seguirle. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Dicho por Jesús, palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios cuando nos llama a ser sus soldados? Y agárrate porque está bien fuerte la declaración, es mía. El propósito es que nosotros penetremos en las fortalezas del diablo y removamos las barreras espirituales para librar a los hombres. ¿Escuchaste bien? El propósito de Dios es que sus hijos, sus hijas, nosotros penetremos en las fortalezas del diablo y removamos las barreras espirituales para liberar a los hombres. Y esto, amado, yo sé que suena poco menos que tremendo. Que dicho así, más de uno dirá, este hombre, este varón, este pastor, o como me quieran llamar, ya se volvió loco. Pero créanme, eso es justamente lo que Dios quiere que suceda. Eso es justamente lo que Dios quiere que suceda. Solo que para eso tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tenemos que estar equipados, ¿verdad? Tenemos que tener comunión con el Rey de Reyes, Señores de Señores, porque tenemos que estar bajo el manto de gracia y de autoridad y de poder, para, como dice su palabra en Lucas, en el capítulo 16, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, sanarlos. Y al llegar al fin de la historia, leemos que Sansón quebrantó su pacto con Dios. Es decir, fue un buen soldado durante un tiempo hasta que, ¿qué? Rompió su pacto con Dios. Él había hecho un voto nazareo, su madre lo hizo. ¿Y qué es ese voto nazareo? No debía de cortar su cabello en toda su vida. Pero fue preso de la lascivia. Tenía un amante, tenía esa debilidad Sansón, le gustaban las mujeres mucho. No tuvo una mujer, no se juntó con su varona, tuvo muchas amantes y una de ellas, Dalila. Lo sedujo y mientras dormía le cortó el cabello, lo rapó mientras dormía. Y en ese instante se rompió el pacto con Dios y perdió toda su fuerza. Los filisteos vinieron por él, le capturaron, le sacaron los ojos, le ataron con cadenas y le hicieron dar vueltas con el molino. Sí, de héroe, de general del ejército de Jehová, por decirlo de esta manera,
a un simple esclavo que empujaba la rueda de un molino. Sansón, perdió su visión, perdió su libertad, perdió su propósito. Por desobediencia. Déjame llevarlo a lo natural, amado. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Acaso no ves confusión? ¿Acaso no ves falta de liderazgo? Y no hoy, no en este 2020 con la pandemia y los incendios previos en Australia, en Alta y Baja California o en el Amazonas. Que sí, también en todos esos países involucrados en ello, el liderazgo tuvo que ver, o la falta de o los valores y la moral de los líderes en esos países. Y si no, escudriña, googlealo, mi hermano. Toma lo bueno y desecha lo malo. A veces es medio mentiroso el hermano Google, pero nos dice cosas. No estamos así, justamente. Tenemos claro qué vamos a hacer hoy, durante y post pandemia, si es que esto pasa. No será Dios, como dice Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 19 y 20, que está llamando a la puerta y que si tú le abres, Él cenará contigo y tú con Él. Porque es un caballero, Él no va a entrar si tú no le abres. Y a lo mejor lo que quieres es que le abras justo para que te dé visión, seas libre y tengas propósito en tu vida. Y recuerden la oración del principio en este mensaje. Oré por las casas, oré por las familias, oré por las personas, sean hermanas o hermanas en Cristo o creados de Dios en las casas, para que reciban esa visión, esa libertad y tengan un propósito de vida. Y esto no puede ser si no invitan a Cristo a su corazón. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Qué experiencia, ¿no? Triste, extremadamente triste, para uno que había andado lleno de la gracia y del poder de Dios. Y sin embargo, quiero dirigirte las palabras intencionales que siguen en esta historia inspirada, en las que la misericordia tierna de nuestro Dios y su poder sobrenatural y su amor para renovar, para restaurar, fueron demostrados, como siempre lo hace. Jueces capítulo 16, versículo 22. Jueces capítulo 16, versículo 22, dice: el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Pero no era solo que creciera el cabello de su cabeza, junto con el crecimiento del cabello de su cabeza, estaba siendo restaurado Sansón. ¿De dónde? De su corazón. Y entonces su fe también estaba siendo restaurada. Amado, he aquí la pregunta que tiene Dios para nosotros. Me incluyo esta mañana. ¿En qué momento nos dormimos y fuimos rapados? Y perdimos nuestra fe y nuestra fuerza. Que hoy estamos atorados y estacionados con esta pandemia. O pensamos que no hay visión, que no hay libertad, que no tenemos propósito. Porque eso es lo que los demás dicen, pero no es lo que Dios dice. Porque Él quiere, como lo hizo con Sansón,
que tu cabello comience a crecer nuevamente. Y con ello sea restaurada tu fuerza, pero primero tu relación con Él y tu fe. La Biblia nos enseña que Dios es el Dios de la restauración, que Dios es el Dios de renuevo. Quiero decirte esto con autoridad que me es conferida porque Él quiere, por gracia, no porque yo la tenga. A cualquier persona que hoy se sienta cautiva o bajo la trampa del diablo o atado o encadenado, Dios puede levantarte y restaurarte otra vez. Amén. A donde tú estabas o aún más alto. Al propósito de Él en realidad. Basta con que confieses con tu boca y creas en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y que tú crees que Él es más poderoso que cualquier cosa que te haya venido atando o atormentando en tu mente o en tu corazón. Amén. Dilo con tu boca, dilo con tu corazón, créelo con tu corazón. Nuevamente Sansón fue llevado a Gaza, la ciudad más armada y defendida de los filisteos. Todas las autoridades filisteas estaban reunidas ahí para presenciar y saborear sobre la victoria que habían tenido sobre Sansón. Y entonces sobre Dios, según ellos, ¿verdad? Sobre el Dios de los hebreos. Alababan en ese momento a su Dios Dagón. Blasfemaban contra nuestro Dios, el Dios del cielo. Y Sansón, ciego como estaba, sin sus ojos, pero con su pelo ya crecido, clamó y dijo al Señor: Señor Jehová, fortaléceme, te ruego, solamente esta última vez. Dame la fuerza, solamente esta última vez. Y Dios lo escuchó. Dios lo escuchó y se levantó para obrar. Muera yo con los filisteos, le dijo Sansón. Clamó de nuevo. Y el poder de Dios, por última vez, se posó, inundó a Sansón. Carlos, amigo, hermano, bendición. Y la historia la conocemos. Fue llevado a las columnas que sostenían aquella casa, aquel templo, y las derribó, y junto con la casa, con las columnas se cayó toda la casa, y 3,000 personas filisteas también se fueron con ese acto, incluidos todos los líderes de Gaza. Jueces capítulo 16 versículo 30, para si tienes dudas. Jueces capítulo 16 versículo 30, todo el capítulo 16 de Jueces. Los líderes que se burlaban de Dios incluidos, los líderes que adoraban a otro Dios, a Gabón, incluidos, fueron eliminados en ese último acto de obediencia suprema de Sansón a Dios. Es dramático, yo lo sé, pero esa es la idea. Y esta es la razón por la cual esta historia quedó registrada en el libro de Jueces en la Biblia. Los poderes que habían sido cautivos, que habían encadenado, que tenían atado a Israel, al pueblo de Dios, con ese acto,
Con ese solo acto de obediencia de Sansón, fueron rotos las cadenas. En ese momento, en el momento que se derrumbó aquel templo, fueron rotas las cadenas. Y Israel quedó libre nuevamente. Yo no sé tú, pero Dios te acaba de entregar un diseño, para ser libre otra vez. Dios te acaba de entregar, me lo acaba de entregar de hecho a mí, para ser muy claro, para ser libres otra vez. Si tenías duda de cómo orar y tener una relación con Dios, solo vuelve a escuchar este mensaje. Si tenías duda del cómo salir de aquello que te agobia y te tiene atado a deudas, a enfermedades, a opresión, a persecución, a lo que sea que te esté oprimiendo, solo escucha este mensaje otra vez y sigue las instrucciones del diseño de Dios que te acaba de entregar y se vas a hacer libre completamente. Así como Israel quedó libre. Y eso pasó cuando Sansón dejó a un lado todas las precauciones y estuvo dispuesto, como Pablo el apóstol, a que fuera magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, como lo dijo Pablo en Filipenses en el capítulo 1, versículo 20. ¿Hasta dónde está tu compromiso con Dios? Te compartía al principio del mensaje que desde la semana pasada, estuve en mi experiencia post-FDS, Faculty Development Seminar, facilitador de el principal instituto de liderazgo a nivel mundial, Haggai. Ahora, por así decirlo, actualizado a este momento para hacerlos completamente virtuales, con herramientas novedosas, pero en el poder del Espíritu Santo, por lo cual te invito, por cierto, a que me busques. Y al principio, te he de ser sincero, José Luis, amigo, bienvenido. Y al principio de esta experiencia me sentía un poquito acartonado. Había tenido la última participación un año atrás precisamente, pero había sido en vivo completamente. Compartí metas, porque aún los cristianos tenemos metas, todo líder tiene metas, ¿verdad? Y además un cristiano es cristiano de tiempo completo, aunque tenga un trabajo secular, y da testimonio de serlo aún en medio de su trabajo. Es mi caso, que todo el mundo sabe que soy hijo de Dios, pastor, y recibo gente y doy consejo, fundamentado en su enseñanza, en principios de su palabra, en los principios morales y fundamentales de Él. Fui actualizado, pero ¿sabes qué fue lo que pasó en esas 2 semanas y esas 4 sesiones? El fuego se encendió. Pero el fuego bueno y también el otro, porque Satanás como león rugiente inmediatamente rugió. Pero nos está entregando diseños para romper cadenas que atan, incluso a gente cercana nuestra, o a uno mismo, si fuese el caso. Escucha nuevamente el mensaje. Magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, escribió Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Y si lo que te acabo de compartir de mi vida personal te espanta, el pastor, ¿cómo? Soy hombre igual que tú. Soy carne, cada vez menos carne y más espíritu, pero al fin carne igual que tú. Así que también tengo debilidades, aunque tengo otras muchas fortalezas, solo por gracia y el Espíritu Santo de Dios, Cristo mismo y el Padre en mí. Sansón murió, pero en verdad
No había ninguna otra razón para él para seguir viviendo. Hizo el último acto de obediencia que Dios le pidió. Clamó al cielo y le dijo: dame tu poder por última vez, Señor, y déjame honrarte. Y lo hizo. Y liberó a todo el pueblo de Israel. Porque junto con el templo y las 3,000 personas, se quedó sin liderazgo el pueblo filisteo y fueron libres los israelitas. La misión se cumplió. La misión para la cual Sansón había nacido de un vientre que había estado cerrado y estéril, y que el ángel del Señor había visitado a su padre Manoa y había sido abierto para que él naciera. Él fue entregado en voto nazareo para que su vida la dedicara a Dios. Su misión se había cumplido. Hoy en día, semejante evento de liberación puede llevarse a cabo solo por la gracia de Cristo Jesús, amados. Utilizándonos. Hagamos lo que nos corresponde. ¿Qué estamos haciendo? Ay, es que estamos encerrados. Por favor, utiliza la tecnología, como yo. Zoom, Webex, Meet de Google, GoToMeeting, GoToWebinar. Hay N herramientas, por el amor de Dios, para organizar tertulias. Y así como hay eventos sociales vía videoconferencia para compartir una copa de vino y unos quesos, lo puedes hacer también para escuchar al que está llorando por dentro y se está desbaratando porque no sabe qué hacer, y le compartas esperanza de vida que es en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, para que el Padre habite, los tres en él. Hoy en día, semejante evento de liberación solo puede llevarse a cabo por medio de la gracia de Cristo. Necesitamos sobre todas las cosas una revelación de quién es Él, y eso no va a ocurrir si tú no lo buscas. Y que nuestro corazón lo reciba, se lo quede. Y no dejar que nada estorbe para que Él, no tú, no yo, Él, sea engrandecido. Porque solo así vamos a hablar de Él. Y solo así su gobierno y todo lo que Él creó regresará al orden que Él creó. Hoy tenemos orden. Sí, eso nos va a llevar a darle la espalda a nuestra propia capacidad. No porque renuncies a tus talentos naturales, no. Sino que primero te dejes llevar por la visión de Dios, por el propósito de Dios, obedeciendo a Dios. Y entonces, no solo tus talentos naturales, sino que los dones espirituales de Él serán vivos, activos en ti. Y su gracia te llevará a la victoria. Y eso, amado, te tengo una noticia. Tal cual lo dice el fundamento que vimos al principio, que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4, cuando te dice: pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y te dice en el versículo 3, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vas a sufrir penalidades. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo puntualmente que debe sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Le deja claro que un buen soldado
padece durante un servicio, durante una misión para cumplir el propósito que le ha sido encargado, al fin de lograr el objetivo, al fin de llevar a cabo la misión, de cumplir la misión. Porque si queremos ser buenos soldados de lo que sea, amados, porque aún en un trabajo eres parte de un equipo y no siempre te toca ser el general, o el cabo, o el teniente, o el mayor, o el coronel. A veces te toca ser tropa, raza, soldado, de apelo. Si anhelamos ser buenos soldados de Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades, porque se van a presentar. Él no nos promete que no va a haber problemas, lo que nos promete es que siempre va a estar con nosotros. Y se van a presentar penalidades durante el servicio, en la misión que Él nos encomienda, nuestro llamado al servicio. Va a haber penalidades, adversidades que vamos a pasar. Va a haber cosas malas, va a haber pruebas, va a haber aflicciones, va a haber molestias, va a haber incomodidades. Pero sabes, de su mano, llenos del Espíritu Santo, las vamos a superar. Y vamos a estar en condiciones de ser llamados buenos soldados. Así como sucede en cualquier ejército de soldados que sirve a un país. Donde aquellos que se esmeran, donde aquellos que todo lo que aprendieron en el entrenamiento y luego todo lo que han aprendido por experiencia en las batallas, entregan todo lo que tienen, toda su fuerza, todo su coraje, todo su valor, por lealtad a su patria. Lealtad, amados, no se te olvide esa palabra. Y entonces son considerados buenos soldados, que por causa de aquella entrega y buen desempeño en el campo de batalla, son condecorados y reconocidos públicamente con una medalla de valor, porque mencionado esfuerzo los expuso a peligros de muerte en muchas oportunidades, pero a pesar de ello mantuvieron su lealtad al servicio por estar convencidos de un ideal patriótico. Una película suprema en ese sentido y que tiene mucho que ver con lo que estoy platicando. Se llama Hawkeye Ridge. Se las recomiendo mucho. El objetor de conciencia de la Segunda Guerra Mundial del ejército americano, que peleó en el acantilado de Iwo Jima sin armas, porque era cristiano. Y él fue a la guerra sin armas. Primero se burlaron de él, aún en los entrenamientos. Y ese hombre sin armas acabó salvando más de 100 vidas, él solo. Sin armas. Sin armas. Claro, porque tenía a Dios con él. Vean la película. Es una historia real. Y esto que de ser un buen soldado implica participar en batallas, ni modo. Los cristianos, los hijos de Dios, cualquier ser humano, se nota su madurez, su conocimiento y su experiencia por las cicatrices, no por lo bonito que está. Si ustedes pudieran ver mi corazón o mi cuerpo, lo digo abiertamente, ustedes podrían ver las cicatrices que tengo de las batallas. Ahora mismo, en medio de ellas. Hay que arriesgar la vida, sí. Si tú sigues tus principios y tus valores sin importar las circunstancias ni en dónde estés, te estás arriesgando a ser criticado, a ser juzgado,
a ser incluso apartado a veces, a ser no tomado en cuenta quizá. Seas cristiano o no, porque no hablo solamente del servicio a Dios, hablo de una empresa, hablo de una familia. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu fe, de tus valores, de tus creencias? ¿Qué tan seguro estás de querer de ser un buen soldado para el Señor Jesucristo? ¿Qué tan seguro estás de querer ser un buen soldado para la causa que has escogido? Porque hay un precio que pagar. Si pudieras elegir entre ser un soldado raso común, designado a tareas sencillas, que no tienen ningún riesgo o peligro, porque hay de estos en la guerra, cocineros, ayudantes, o la otra opción, un soldado designado al campo de batalla, a los que van al frente, a los que son las primeras oleadas, a los que en el día de Normandía atacaron la playa y fueron los primeros que se bajaron de las lanchas. ¿Sabes cuántos se murieron en porcentaje de los primeros de primera oleada? ¿Tienes el dato? Te lo doy, El 80% murió de la primera oleada. De la segunda, el 50%. De la tercera ya nada más el 20%. Así fue planeado. Bendiciones, Eli, hijo. ¿Qué tipo de soldado quieres y decides ser? Oye, es una decisión, sí, pero requiere valor. Y ese valor es un valor sobrenatural, que solo puede venir de algo superior, de un propósito superior, de un ser supremo, de algo que te mueva, que va más allá de tu propia existencia. Porque cuando te va de por medio la vida, solo puede ser así que des el paso para adelante. En alguna ocasión, hace justo un año, sí, en agosto del año pasado, estábamos compartiendo en un seminario de este Instituto Haggai, del que les acabo de hablar hace unos minutos, el último presencial en el que estuve. Hice varias preguntas porque soy sumamente preguntón, porque esto me dice mucho del carácter y de la disposición de las personas. Lo hago igual en el mundo secular, en el marketplace. Pero soy siervo de Dios, soy pastor. Y la pregunta una fue como la cuarta, porque voy profundizando. Fue creo que la última. Les dije, dejen levantadas sus manos, les dije, aquellos que han estado a punto de morir por predicar la palabra de Dios. Y de las 2 o 3 que se quedaban arriba, la única que se quedó arriba fue la mía. Y si tienes duda, te voy a compartir la experiencia. Porque fue en el reclusorio norte, no muy lejos de aquí. Se suponía que deberíamos ir en parejas. Por cierto, era la primera vez que yo iba a predicar. Nunca en mi vida siquiera había abierto la Biblia. Había sentido el llamado de Dios como 2 semanas antes, después de como 6 años de estar sentado en una banca calentándola. Y llevaba la Biblia nada más para que dijeran que era cristiano, porque quien me llevó a los pies de Cristo fue la oración de mi esposa aquí presente. Así que 2 semanas después estaba yo, se suponía que con un hermano que tenía experiencia, en el pabellón de los peligrosos, en el reclusorio norte. Se me desapareció, no sé qué le pasó, no sé si tuvo temor, el hecho es de que me dejó solo con 200, de los peligrosos, de los que estaban ahí por cosas feas. Y sin nunca haber abierto la Biblia, hablé 1 hora, no sé de dónde salieron las palabras, y todos, por gracia de Dios, recibieron al Señor. Y uno de ellos al final, que yo lo veía caminando allá al fondo, se acercó conmigo y me dijo, yo quiero de lo que tú tienes, pastor. Yo en ese entonces, claro que no era ni pastor, probablemente ni hermano, te digo que ni abría la Biblia, pero yo estaba sorprendido de todo lo que había salido de mi boca y hasta estaba ya buscando, bueno, ¿de dónde salió eso? Y efectivamente era palabra.
Había hablado Dios, no yo. Y aquel hombre que se acercó a mí, lloroso, tembloroso, flaco, enjuto. Luego me enteré que estaba ahí por 50 asesinatos. Sacó un cuchillo como de 30 centímetros y me dijo: a la mitad de tu charla, así la llamó él, sentí la imperiosa necesidad de correr y clavártela varias veces. Porque nada de lo que tú estabas hablando yo lo he vivido. ¿Cómo creerte si yo vivo desde los 6 años en una alcantarilla?, me dijo. Si siempre he sido perseguido, pateado, quemado, abusado. Y me contó todos los tipos de abusos. Yo no quería ni escuchar lo que me estaba diciendo. Pero por alguna razón terminé de escucharte. Y algo, o alguien así me dijo, me habló y me dijo: lo que te está diciendo es la verdad. Y quiero que me recibas. Y hasta esa persona recibió a Cristo. Y para el momento en que terminó de contar su historia, yo estaba temblando, podrán comprender. Y fue la primera que supe lo que era ser un soldado de Cristo. Y no ha sido la única, pero fue la primera en que estuve a punto de perder la vida por hablar de Cristo. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Hasta dónde vas a llegar por tus propósitos de vida? ¿Hasta dónde vas a pelear por lo que crees? Amados, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo puntualmente que debe sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, dando a entender que los buenos soldados son aquellos que padecen durante un servicio o misión a fin de consumar la misma. Así que te hago esta pregunta: ¿realmente quieres ser un buen soldado? Sin importar tu misión, tu visión, tu propósito, que en Cristo creo que hoy la vas a tener si no la tienes. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, a sufrir penalidades por causa del servicio al Señor Jesucristo? ¿O aquello que te mueve? Y te digo que si es Cristo el que está contigo, también eso lo vas a lograr. Pero ¿estás dispuesto a sufrir penalidades, a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ser defraudado, a ser maltratado, a ser golpeado, a ser insultado, a ser injuriado? Y a otras muchas cosas, amados, que yo mismo he vivido y que no te quiero ni contar porque no son agradables. Quizá puede ser atractivo anhelar ser un buen soldado cuando observamos el reconocimiento y la historia hollywoodense, ¿no? Cuando te la cuentan medio bonita, aunque aún últimamente ya les da por dar la verdad, lo cual es bueno. Es bonito el tema de las medallas y los reconocimientos, ¿no? Pero siempre se nos olvida el precio, las penalidades. Es como cuando ves a un siervo de Dios encumbrado, déjame decirte encumbrado así entre comillas, alguien que todo el mundo reconoce, que apenas habla y todo el mundo se calla porque le quieren escuchar. Que ves que sus videos los ven miles y miles de personas. Y entonces oyes a los jóvenes diciendo: yo quiero un ministerio a las naciones y hablar a multitudes en los estadios. Pero nadie conoce el precio que han pagado para ser usados por Dios de esa manera. Yo te invito a que recordemos, a tener presente cuál fue el comportamiento de Cristo frente a los padecimientos que sufrió. Dejándonos ejemplo para que le imitemos tal como lo declara el apóstol Pedro en su primera carta. Amados, escucha lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 20 y hasta el 24. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y hasta el 24.
Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual hizo pecado, no lo hizo, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, al Padre. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Palabra de Dios. Amén. Cristo pagó el precio. Por ti y por mí. ¿Estamos dispuestos a comportarnos como nuestro Señor Jesucristo ante este tipo de situaciones que son tan adversas para nuestra condición carnal como seres humanos? ¿Estamos dispuestos a sufrir por Él? ¿Queremos ser buenos soldados para el Señor Jesucristo? En esta porción que acabamos de leer en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 20 al 24. Si enfatizamos en los versículos 20 y 21 de esta cita, el apóstol expresa claramente que haciendo lo bueno, aún haciendo lo bueno, vamos a sufrir adversidades. Y que hemos sido llamados a transitar un camino que está rodeado de penalidades. Es decir, que es un hecho que en nuestras vidas van a existir muchas situaciones adversas para nuestra condición carnal. Y esto debe ser así. Por la sencilla razón de que estamos en una constante guerra. Dice Pablo, porque la batalla no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores en las regiones celestes. Estamos en constante guerra en este mundo. Servimos a un reino, el de Dios, que no es de este mundo, y por esta causa el mundo nos va a aborrecer, así como aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo matándole en la cruz. ¿Quieres ser un buen soldado de Cristo? Vas a sufrir penalidades. Dice la palabra de Dios en Hebreos en el capítulo 11, versículos 36 y hasta el 38. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si verdaderamente anhelamos ser buenos soldados para Cristo, para Dios, esta es una condición, la de estar dispuesto a sufrir penalidades por amor a Él, por amor a los demás, porque la gloria debe ser para Él, no para nosotros. Aún hasta la humillación. Y créanme, sé de qué les hablo. Y tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y seguir sus pisadas, porque de eso se trata el ser cristiano, ¿no? Es como si fueras en una playa y vieras unas huellas y por alguna razón te gusta la ruta y la pisada y
tratas de pisar las mismas pisadas en esa arena. Eso es ser un cristiano. Imitar a Cristo. Tener el mismo sentir de humillación, de misericordia, de amor sacrificial, dispuesto hasta dar la vida, no haciendo nada con altivez, con presunción o con orgullo o soberbia, sino imitando a Cristo en todo, no buscando gloria terrenal, sino que Él sea glorificado en todo y por todo y para todo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Amados, queridos amigos, Dios se glorifica en la obediencia de sus siervos. Y es por ello que debemos armarnos del mismo pensamiento de nuestro Señor. Sufrir penalidades por amor a Él. Ser contados como buenos soldados y como siervos obedientes que verdaderamente anhelan glorificar a su Señor, más allá de que esto represente humillación para nosotros. Se trata de Él, no de nosotros. Esa es la carrera que estamos corriendo. Ha sido un mensaje muy largo, amados. Vamos a terminar. O tratar. Si el corazón me deja. Porque créanme, al primero que le ha estado hablando es a mí. Y es que, amados en Cristo, amigos queridos, compartan esto, por favor. Se los ruego en el amor del Señor. Compártanlo. Esta es la vida del buen soldado de Cristo. Que desde el punto de vista humano no es algo conveniente, yo lo sé. Tampoco atractivo, No es agradable. Aunque, si lo vemos espiritualmente, que lo que primero somos es espíritu, es lo que todos debiéramos anhelar. Serles fiel, como buenos soldados, serles leal a Dios, al Padre, al Hijo, a mi dulce Espíritu Santo. Atravesar todos los problemas y sufrimientos que se presenten, porque Él es digno de ello y más. No va a haber gloria para ti. No hay un solo general de Dios. Reinhard Bonnke evangelizó el centro de África durante décadas. Por cierto, un ex Haggai, lo supe ayer apenas. ¿Cuándo Reinhard Bonnke habló de él? Nunca. Reinhard solo hablaba de la obra que Dios le había encargado a un güero alemán, flacucho cuando llegó, de ojos azules, en medio de un pueblo de una lengua que ni entendía. Su historia es apasionante, léanla, los invito a que la lean. Apasionante. Pero lo que hizo Dios con Reinhard quedó para la historia. Hoy se puede recordar a Reinhard, pero mientras estuvo en vida nunca lo permitió. Se hablaba de lo que Dios estaba haciendo. También debes saber que no hay ninguna gloria para ti que se pueda cosechar en este mundo cuando tú sirves a Dios. Porque si eres un verdadero buen soldado, para Dios lo eres, no para el mundo. Porque no importa lo que el mundo piense, no importa lo que el mundo opine, lo único que importa es lo que Dios
opina de ti? Así que no esperes ni anheles ningún reconocimiento en el mundo. Porque mientras más imites a Cristo, más te van a perseguir, menos te van a entender, menos popular vas a ser. A lo mejor lo que puede pasar, es muy buena persona, tiene muy buen corazón. Porque la justicia no es nuestra. Romanos 14 es muy claro, solo es de Dios. Jesús para este mundo en general no es un modelo, hoy, aunque debiera. Él no escribió libros, no ganó títulos, no tenía diplomas, no era empresario, no tenía lujos. Por el contrario, siendo el creador y dueño de todo lo que existe, y tanto de lo que vemos como de lo que no vemos, anduvo caminando como un hombre común. Vamos, ni burrito tenía. La única vez que usó uno fue cuando entró a Jerusalén una semana antes de que lo crucificaran. Siempre anduvo a pie. Sus amistades no eran de la realeza, sus apóstoles fueron escogidos entre el pueblo. Sus amigos tampoco eran de las altas esferas de la sociedad. Y como rey y creador de todo el universo, vino y se juntó con lo más vil y menospreciado, con hombres comunes y corrientes del vulgo. Así que su vida, según el mundo, no tiene ningún mérito, según los estándares del mundo. Según los estándares no era exitoso. Murió crucificado entre dos ladrones, como un malhechor, indigno de ser recordado, si fuese solo por historia. Y él, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue injuriado, fue burlado, fue asesinado por hombres pecadores. Y sin embargo, amados, Él, Jesucristo, Él es el modelo a seguir. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Nadie más que Él. Así que mientras más anheles ser como Cristo, más situaciones con dificultad vas a enfrentar. Más problemas te van a rodear. Y nunca olvides, esto sí, nunca olvides que Él es digno de que entregues tu insignificante vida. Aunque tú pienses que eres el más picudo de los picudos, el más preparado de los preparados, aunque tengas doctorados en el MIT y Harvard, o Stanford, o Oxford, o cualquiera de estas, o la Sorbona, de nada sirven, porque lo que Dios ve es tu corazón. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Entrégale tu vida, que en términos del Creador es insignificante, pero para Él es lo más valioso. Y defiende la verdad, el evangelio del reino, para que Él gobierne tu vida y luego acabe gobernando su creación. Defiende tu verdadera patria, el reino de Dios. Salgamos pues, dice la palabra de Dios, a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Así dice la palabra de Dios. Amén. Amados, en el amor del Señor y con todo mi corazón anhelo que este mensaje, como a mí, les haya tocado. Como a mí les haya llamado
y haya sacudido lo más íntimo de las fibras de su ser y de su corazón. Y que si así ha sido, lo compartan. Porque es muy apto para este tiempo de tanto oscuridad y falta de luz, de tanta falta de ilusión y visión, de tanta falta de futuro y de propósito, de tanta oscuridad cuando hay luz, cuando hay verdad. Si somos leales, obedientes, si tenemos una relación con el Creador, con Dios mismo, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con mi dulce Espíritu Santo. Permítanme orar para despedir y pedirles en el amor del Señor que si quieren volverlo a escuchar, lo escuchen, pero que también lo compartan, porque este mensaje es atemporal, porque siempre tendremos luchas hasta que Él venga otra vez. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos has regalado, Señor. Un tiempo de luz, un tiempo donde hemos escuchado, Señor, tu verdad. A veces cruda, Señor, lo sé. A veces dura, Señor, y también lo sé. Pero también una verdad que es necesaria escuchar para que nuestros corazones reciban de tu amor, de tu esperanza, de tu fe, Señor, de tu promesa. Y que así podamos saber, conocer, Señor, que aunque el mundo diga que no hay para dónde, que hablan de nuevas realidades, en realidad solo hay una realidad y esa eres tú. Porque si nos tomamos de tu mano, Padre mío, Jesús, Señor mío, dulce Espíritu Santo, que te quedaste cuando Cristo partió a la derecha del Padre. Y entonces somos uno y tenemos la posibilidad de ser uno con Él, contigo. Te invitamos a que mores en nuestro corazón y te reconocemos con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Porque el Padre lo levantó de los muertos y porque nos dejó al Espíritu Santo. Gracias por este mensaje de celebración, ¿sí? Porque hay esperanza, pero también de recordarnos, Señor, que no va a ser sin luchar por lo que anhelamos. Pero con la promesa también de que tú siempre estás a nuestro lado. Y si tú estás a nuestro lado, si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Oh dulce Espíritu Santo, háblanos, avívanos, enciende el fuego. Y que tu palabra, que es la misma del Padre y del Hijo, se quede grabada con fuego en nuestros corazones, pero también limpia esos corazones, Señor, para que también nuestras emociones sean como las tuyas, perfectas, gozosas, en paz. Y que toda cadena o toda atadura sea rota en el nombre de Jesús ahora, Padre mío. Porque Satanás y sus enemigos, nuestros enemigos, está suelto y como león rugiente queriéndonos hacer creer que Él tiene el control. Destruyendo casas, destruyendo familias, destruyendo relaciones, llevando a la desesperación y a la desesperanza, a la no visión y al no propósito, a la tristeza y hasta la ansiedad o la depresión en este tiempo de encierro de muchos. Son cadenas, son ataduras que en el nombre de Jesús creo que hoy estás rompiendo, Señor. Compartan este mensaje de rompimiento y libertad. Así lo creo, Señor. Y así es mi oración, Padre mío. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. En el amor del Señor, Dios les bendice. Nos vemos pronto. Con la ayuda del Señor nos vemos pronto. Dios les bendice con más mensaje. Oremos para que el Señor nos hable.
Búsquenme, está aquí mis datos. Y si no, entren a mi perfil. Estoy transmitiendo simultáneamente en Facebook, en YouTube, Twitter, Periscope. Y están ahí mis datos, hasta mi celular, mis correos. Si tienen dudas, si quieren hablar. En el amor del Señor. Dios les bendice.